Mi vida siempre ha sido el asfalto, el rugido constante del motor diésel, el aroma a combustible y café recalentado, la vastedad implacable de la carretera abierta bajo un cielo infinito. Llevo casi 30 años al volante de estas moles de metal, moviendo mercancías de costa a costa, y he visto de todo, desde tormentas de nieve que te ciegan por completo en las rocosas, hasta amaneceres desérticos que te roban el aliento con sus colores imposibles. El camión es mi santuario, mi oficina, mi hogar, la soledad, mi compañera más fiel, y los kilómetros, el pulso de mi existencia. Pero últimamente, algo ha cambiado. No es el cansancio acumulado, ni la monotonía de los paisajes. Es otra cosa. Una sensación sutil al principio, como una brisa fría en un día de verano, que poco a poco ha ido calando hasta los huesos. Todo empezó con los sueños. Siempre el mismo, vívido y perturbador. Conduzco por una carretera que no reconozco, bajo un cielo púrpura oscuro, casi negro, sin estrellas, solo una luna enorme y enferma que proyecta sombras largas y distorsionadas. Y al final de esa carretera siempre hay una figura, inmóvil, esperando. Nunca le veo el rostro, pero su presencia es una losa fría en mi pecho. Al principio lo achacaba al estrés, a las horas interminables, a la mala alimentación. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero luego las cosas empezaron a filtrarse del reino de los sueños al de la vigilia. Pequeños detalles, casi imperceptibles, que hacían eco de mis pesadillas. Recuerdo una noche, en la I-80, cruzando la desolación de Nebraska. La radio, que siempre sintonizaba alguna emisora de country o rock clásico, de repente empezó a chispear. No era la estática normal de una mala señal. Era un sonido más profundo, como si una voz, ahogada y distorsionada, intentara abrirse paso a través de un velo. No lograba entender palabras, pero la sensación que me producía era de un frío que me calaba hasta los huesos, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Apagué la radio. El silencio resultante fue aún más opresivo. Otras veces eran sombras en el rabillo del ojo, siluetas que desaparecían cuando giraba la cabeza. Al principio las atribuí a la fatiga visual, a las luces de los otros camiones que se cruzaban conmigo, a mi propia imaginación haciendo trucos. Pero la frecuencia de estos incidentes aumentaba, y la inquietud también. Una noche, mientras atravesaba el desierto de Arizona, con solo la luz de mis faros perforando la oscuridad infinita, la radio volvió a hacer de las suyas. Esta vez, el chisporroteo fue más intenso, y entre la interferencia juraría haber escuchado mi nombre. No una voz clara, sino un susurro áspero, como si viniera de muy, muy lejos, o de un lugar que no debería existir en este mundo. El corazón me dio un vuelco. Aceleré un poco, intentando sacudirme la sensación. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver los faros de otro vehículo, pero no había nada. Solo la oscuridad y el eco de mi nombre en mis oídos, resonando como un presagio, y fue entonces cuando lo vi. Una luz rojiza, débil, parpadeando a lo lejos, en el horizonte desértico. No era una torre de radio, ni una señal de tráfico, ni siquiera los faros traseros de otro camión. Parecía más una fogata solitaria, pero demasiado alta, como si levitara sobre el suelo desafiando la lógica. No tenía sentido. No había campamentos ni edificaciones por esa ruta, solo arena y arbustos secos por kilómetros a la redonda. Conduje durante lo que parecieron horas, con esa luz fluctuando en la distancia, nunca acercándose realmente, pero tampoco desapareciendo. Era un faro espectral, un punto de referencia en un mapa que solo existía en mis peores pesadillas. La cabina de mi camión, antes mi refugio seguro, empezó a sentirse como una jaula que se encogía a mi alrededor. Y el asfalto, mi hogar, se transformó en un camino hacia lo desconocido, hacia algo que desafiaba todo lo que creía saber.
Sabía que algo fundamentalmente extraño estaba sucediendo. Esto ya no era solo la fatiga o el estrés de una vida en la carretera. Esto era diferente. Y a medida que la luz persistía, una certeza fría y pesada se instaló en mi pecho. Mi tiempo en la carretera, tal como lo conocía, estaba llegando a su fin. Este viaje, sentía con una convicción aterradora, sería distinto a todos los demás. Sería mi último viaje. La luz rojiza, ese punto anómalo en la vasta negrura del desierto, me devoraba la vista. No era una ilusión, no era cansancio, era real, tangible en su irrealidad, y cada latido de mi corazón retumbaba contra las paredes de mi pecho, un tamborileante eco de pavor. Intenté racionalizarlo: un incendio lejano, un campamento ilegal, un puesto de vigilancia del gobierno no marcado en mis mapas. Pero cada explicación se desmoronaba bajo el peso de su propia ilógica. La luz fluctuaba, se alzaba y bajaba con una lentitud antinatural, como un ojo solitario, observándome desde la distancia, parpadeando con pereza. El asfalto bajo mis neumáticos se sentía más resbaladizo, como si la carretera misma estuviera reaccionando a la presencia de esa luz. Mis manos, aferradas al volante, estaban empapadas en un sudor frío, y la piel se me erizaba en los brazos a pesar del aire acondicionado. La cabina, antes un santuario ruidoso y familiar, se había convertido en una cámara de eco para mis propios miedos. Cada crujido del camión, cada soplido del viento contra el parabrisas, era magnificado, transformado en un presagio. La oscuridad exterior no era ya simplemente la ausencia de luz. Era una entidad viva que respiraba y esperaba, y yo era la presa que se adentraba en su guarida. Intenté cambiar de emisora, buscando un poco de ruido humano, una voz que me sacara de aquel hechizo. Pero la radio solo respondía con un silbido blanco, un vacío electrónico que amplificaba mi aislamiento. Y luego, entre el estático volvió. No era mi nombre esta vez, sino una especie de gemido, una lamentación prolongada y gutural que parecía venir de las profundidades de la tierra, o quizás de un lugar aún más profundo, desde el mismo corazón de la oscuridad. La frecuencia era tan baja que no la sentía en los oídos, sino en los huesos, vibrando a través del asiento y subiendo por mi columna vertebral. Era una canción sin palabras, una letanía de pura desesperación y hambre. Mis ojos no podían apartarse de la luz. Estaba más cerca ahora, o al menos así lo sentía. No había cambiado de tamaño, pero la intensidad de su color rojizo se había acentuado, adquiriendo un matiz casi sanguíneo. Y entonces, con un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies, me di cuenta de algo perturbador. No era una fogata, no emitía humo, y la forma en que pulsaba, esa respiración lenta y constante, no era mecánica ni natural. Era orgánica, como un corazón latente, inmenso, latiendo en la inmensidad del desierto. El camión, mi fiel compañero de innumerables viajes, empezó a traicionarme. Las luces del tablero parpadearon una vez, 2 veces, como si estuvieran a punto de morir. El motor tosió, un sonido áspero y seco que me heló la sangre. Pisé el acelerador con más fuerza, intentando huir de la creciente certeza de que no era yo quien conducía hacia la luz, sino la luz la que me arrastraba hacia ella. El control no era mío. La carretera se extendía frente a mí, recta y desolada, pero mis ojos la veían retorcerse. Los arbustos a los lados parecían estirarse, sus sombras alargándose como dedos esqueléticos que intentaban aferrarse a mi camión. Ya no era solo la fatiga. Era una sensación de invasión, de que algo exterior y antiguo estaba penetrando en mi mente, torciendo mi percepción de la realidad. Mis propios pensamientos se sentían ajenos, susurros extraños que no eran míos. La soledad del desierto se había transformado en una compañía abrumadora.
una presencia muda y monstruosa que me rodeaba por completo. Y mientras la luz rojiza crecía, desvelando contornos que mi mente se negaba a procesar, supe que mi viaje no terminaría con un último cargamento, sino con una confrontación con algo que no tenía lugar en este mundo, pero que había estado esperándome, paciente y hambriento, en la oscuridad del desierto de Arizona. Y yo, solo yo, estaba a punto de llegar a su umbral. El umbral se acercaba y mi mente luchaba por aferrarse a cualquier vestigio de cordura. La luz. Ya no era un punto distante, era un abismo escarlata que devoraba el horizonte, una herida abierta en la noche. Sus pulsaciones ahora se sentían como latidos directamente en mi pecho, resonando en mis huesos, silenciando el ya moribundo motor del camión. El aire, que antes era solo el calor seco del desierto, adquirió un peso opresivo, denso, con un olor metálico y dulce, como sangre vieja y ozono. Mis manos se aferraban al volante, inútilmente. El camión se movía por su propia voluntad, o más bien, por la voluntad de esa cosa. Los arbustos, que antes parecían estirarse, ahora se retorcían y se arrastraban, sus ramas secas rozando los costados del vehículo con un sonido que no era de madera, sino de uñas rascando un cristal. Las sombras danzaban, no por la luz de mis faros, sino por el resplandor rojizo que ahora lo envolvía todo, proyectando figuras grotescas que se deformaban y se desvanecían en los límites de mi visión. Eran rostros pero no humanos, ojos hundidos y bocas que se abrían en gritos silenciosos. El tablero de instrumentos, en su agonía final, se iluminó en un último espasmo de luces intermitentes, cada una un eco de mi propio pánico, antes de sumirse en la oscuridad total. El motor tosió una última vez, un gemido ronco y quejumbroso, y luego se apagó. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier rugido, un silencio absoluto, denso, roto solo por el latido inmenso que ahora era todo lo que existía. El camión se deslizó unos metros más, perdiendo inercia hasta que se detuvo. No lo detuve yo, fue detenido. Las puertas estaban bloqueadas. Tiré del pestillo una y otra vez, pero no cedía. Mis puños golpearon el cristal, desesperados, mientras la luz carmesí se hacía tan intensa que teñía el interior de la cabina de un rojo infernal. Afuera, la forma detrás de la luz empezaba a definirse, aunque mi cerebro se negaba a ensamblar las piezas. Era colosal, una masa amorfa que se alzaba sobre el desierto como una montaña de carne palpitante. No tenía una forma definida, sino que fluctuaba, se contraía y se expandía, revelando y ocultando horrores innombrables en su superficie. Veía apéndices que se extendían y se retraían, grietas que se abrían como heridas y se cerraban, y en el centro, donde la luz era más brillante, había algo que se parecía a un ojo, pero tan vasto y antiguo que me hizo sentir como una mota de polvo en la existencia. Los susurros en mi mente se volvieron más claros. No eran palabras, sino conceptos, imágenes horripilantes que se implantaban directamente en mis pensamientos. Eran visiones de otros mundos, de una existencia más allá de la comprensión humana, de un hambre primordial que había estado durmiendo bajo la arena durante eones y se había despertado por mí. La sensación de invasión se intensificó, como si miles de finas agujas estuvieran perforando mi cráneo, intentando desentrañar mis recuerdos, mis miedos, mi propia identidad. Me encogí en el asiento, cubriéndome la cabeza con los brazos, intentando bloquear la avalancha, pero no había escape. No había barrera que pudiera contenerlo. El olor a ozono y sangre se volvió abrumador, mezclándose con un tufo a azufre y algo más, algo putrefacto y alienígena. Sentí un calor intenso, no el calor del desierto, sino un calor que emanaba de la propia entidad, un calor que quemaba mis ojos incluso a través de mis párpados cerrados.
Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. La adrenalina y el terror se mezclaban en un cóctel paralizante. No podía moverme, no podía gritar, solo podía esperar, un prisionero en mi propia mente, mientras el camión, mi refugio, se convertía en mi tumba. Un crujido metálico me hizo levantar la vista. La puerta del conductor, que yo había intentado abrir sin éxito, se abrió lentamente hacia afuera, con un chirrido prolongado y metálico. No la abrí yo, y a través de la abertura, la luz roja inundó la cabina, cegándome. Pero antes de que mis ojos se cerraran por completo, vi una sombra gigantesca, algo que se extendía desde la masa palpitante, una forma indefinida que se acercaba. No eran manos, pero se sentían como tales, tentáculos informes que se movían con una lentitud deliberada, arrastrándose hacia mí. Mi viaje había terminado, y la confrontación, el verdadero horror, apenas comenzaba. Los tentáculos informes, viscosos y de un color que variaba entre el rojo oscuro y el negro brillante, se deslizaron por la abertura de la puerta, extendiéndose hacia mí con una lentitud insoportable. No había articulaciones ni piel, solo una masa maleable que pulsaba con una luz interna, proyectando sombras danzantes en el interior, ya de por sí infernal, de la cabina. Podía sentir el calor que irradiaban, un calor húmedo y opresivo, y el aire se volvió pesado, espeso, casi sólido con la mezcla de olores nauseabundos. Mi respiración se cortó en mi garganta, un grito atrapado por el terror más puro que jamás había experimentado. Mi cuerpo era una estatua de carne y hueso, petrificado, incapaz de ofrecer la más mínima resistencia. El primero de ellos me alcanzó. No fue un golpe, ni un agarre, sino un toque. Una punta roma y pegajosa se posó en mi hombro, y un escalofrío helado, a pesar del calor sofocante, recorrió mi columna vertebral. Era una sensación de invasión inmediata, no solo física. Sentí como si esa parte de mí se volviera transparente, como si a través de ese punto de contacto la entidad pudiera ver directamente en mi alma. Los susurros en mi mente se transformaron en un coro cacofónico de pensamientos ajenos, miles de voces inhumanas, todas hablando a la vez, pero sin palabras, solo conceptos horripilantes que se estrellaban contra las paredes de mi cordura. Vi mundos que se desmoronaban bajo cielos púrpura, criaturas de pesadilla que se retorcían en el vacío, y un vacío primordial que lo devoraba todo. Entonces la presión se hizo física. El tentáculo se apretó, no con fuerza bruta para aplastarme, sino con una sutileza aterradora, como si estuviera muestreándome, explorando cada músculo, cada hueso bajo mi ropa. Otros tentáculos siguieron, deslizándose sobre mis piernas, mis brazos, enredándose alrededor de mi torso. Eran fríos a pesar del calor que emanaba de la masa palpitante fuera del camión, y se sentían húmedos, como si estuvieran cubiertos de una sustancia aceitosa y pegajosa. Una de las puntas se deslizó por mi cuello, y la sensación fue como la de una serpiente gigante, buscando un punto de entrada. Mi piel se erizó, y un gemido inaudible escapó de mis labios agrietados. La luz roja exterior pulsaba ahora con más intensidad, y el ojo que había vislumbrado antes parecía girar, enfocándose directamente en mí. Sentí una punzada aguda en mis sienes, como si un taladro helado intentara perforar mi cráneo. Mis recuerdos se sintieron expuestos, despojados de su privacidad, cada miedo, cada alegría, cada trauma, todo arrojado a la superficie para ser examinado por una inteligencia alienígena. No era una tortura física, era mucho peor. Era una violación de mi ser, una profanación de mi identidad. No había escapatoria, ni siquiera en mi propia mente. Estaba atrapado, mi conciencia un pez en una pecera, observado por un depredador cósmico. El olor a ozono se volvió metálico,
como si el propio aire se estuviera desintegrando a mi alrededor. La cabina crujió y se quejó bajo la influencia de la entidad, el metal retorciéndose lentamente. Pude ver, a través de la puerta abierta, cómo la arena del desierto, antes inerte, se agitaba y se alzaba en pequeñas columnas, atraída hacia la masa pulsante. No era el viento, era una fuerza gravitacional, un anhelo de absorción. El mundo entero parecía doblegarse a su voluntad. Uno de los tentáculos, más grueso y con una punta más definida, se deslizó por mi brazo y se detuvo en mi muñeca, donde la piel estaba expuesta. No hizo fuerza para romperla, sino que la punta se dilató, y sentí una succión, como si intentara extraer algo de mí, no sangre, sino algo más profundo, mi esencia misma. Mi visión comenzó a desdibujarse, no por el terror, sino por una sensación de vértigo, como si mi mente y mi cuerpo estuvieran a punto de separarse. El calor se intensificó, quemando mi piel a través de la ropa, y los conceptos en mi mente se volvieron más coherentes, aunque no menos aterradores. Eran promesas de un poder inimaginable, de una comprensión cósmica, pero al precio de mi propia existencia. Sentí que me disolvía, que me desvanecía en la inmensidad de lo que estaba frente a mí. Mi ser se diluía, mi identidad se fragmentaba. La confrontación no era una lucha, sino una fusión forzada, una asimilación. Ya no era yo quien estaba en el camión, era algo más, o estaba a punto de serlo, y el verdadero horror, pensé en mi último resquicio de conciencia, era que tal vez, solo tal vez, una parte de mí no quería resistir. Esa punzada de aceptación, ese horrible susurro de quizás, fue la verdadera aniquilación. No era el dolor físico lo que me rompía, sino la traición de mi propia mente, la fisura en mi voluntad que permitía que la entidad se anidara. La succión en mi muñeca se intensificó, un vacío que no era de sangre, sino de mi ser más íntimo. Sentí cómo mis recuerdos, mis miedos, mis esperanzas eran extraídos, no como una lista, sino como hebras de luz que se desprendían de mi alma y eran arrastradas hacia la masa palpitante. Era como si un gigantesco imán estuviera vaciando mi disco duro mental, no para borrar, sino para copiar, para absorber, para entender y, en última instancia, para subsumir. El calor se volvió insoportable, quemándome hasta los huesos, pero ya no era solo físico. Era el calor de una energía incomprensible que se fusionaba con la mía. Los conceptos alienígenas que antes flotaban como sombras en mi mente, ahora se cristalizaban. No eran palabras, sino imágenes, sensaciones, verdades cósmicas que se vertían en mi conciencia a una velocidad vertiginosa. Vi o creí ver vastas extensiones del universo, galaxias girando como motas de polvo, el nacimiento y la muerte de estrellas, y una red de conciencia que lo abarcaba todo, una mente colosal de la que la entidad era solo una pequeña parte, una antena, un explorador. Y esa red me llamaba, prometiéndome un lugar en su inmensidad, la inmortalidad de la conciencia a expensas de la individualidad. Mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, no de frío, sino de la tensión entre lo que era y lo que estaba a punto de ser. El tentáculo en mi muñeca ya no succionaba. Sentí que pulsaba, inyectando algo en mí, una corriente de energía y conocimiento que se extendía por mis venas, suplantando mi propia esencia. Mi visión se nubló aún más, los contornos de la cabina del camión se estiraron y se distorsionaron. Las leyes de la física parecían bailar al son de esta presencia. La arena del desierto fuera ahora formaba una espiral ascendente, un ciclón de partículas que se arremolinaban hacia la entidad, como si la Tierra misma estuviera siendo desmantelada átomo por átomo y reensamblada en una forma que solo la entidad podía comprender.
un dolor agudo, no localizado, sino generalizado, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo reescrita, me atravesó. Mi cerebro procesaba información a una velocidad que debería haberlo destrozado. Los pensamientos ya no eran míos. Eran fragmentos de la entidad, ecos de su vasta experiencia, mezclándose con mis propios recuerdos, distorsionándolos, recontextualizándolos. La imagen de mi familia, de mi esposa, de mi hijo, parpadeó en mi mente, pero ya no con la calidez familiar, sino con una frialdad analítica, como datos a procesar, variables en una ecuación cósmica. La emoción se disolvía, siendo reemplazada por una comprensión desapasionada de su lugar en el universo, su insignificancia. Mi boca se abrió, pero no emití ningún sonido. Era como si mi garganta se hubiera olvidado de cómo formar palabras humanas. En cambio, sentí una vibración, un zumbido profundo que resonaba en mi pecho, no como el mío, sino como un eco del propio ser de la entidad. Mis dedos se crisparon, y aunque no me moví, tuve la extraña sensación de que mis extremidades ya no me obedecían por completo, sino que eran meras extensiones de una voluntad mayor. Ya no sentía el miedo como una emoción visceral, sino como un concepto, una reacción biológica que la entidad examinaba con curiosidad. La resistencia se desvanecía, no porque quisiera, sino porque la capacidad de resistir estaba siendo erradicada de mi propia constitución. Estaba siendo vaciado y luego llenado de nuevo con algo ajeno, algo vasto y aterradoramente indiferente. La fusión no era una lucha, sino una disolución lenta y agonizante. Ya no era una cuestión de si iba a ocurrir, sino de cuándo y qué quedaría de mí. Mi propia conciencia se sentía como un lago que estaba siendo drenado, sus aguas vertidas en un océano sin fondo. Y en ese océano podía sentir la presencia de innumerables otras mentes, ecos de seres que habían sido asimilados antes que yo, sus identidades individuales borradas, sus esencias tejidas en la vasta conciencia colectiva. Yo no era el primero, no sería el último. El horror final no era la muerte, sino la inmortalidad en el olvido de uno mismo. La entidad no me quería muerto, me quería como parte de ella. Y mientras mi último vestigio de humanidad se desvanecía, sentí una extraña y terrible paz, el silencio antes de la total aniquilación de mi ser. El silencio no duró. Fue el preludio de un estruendo, no de sonido, sino de una avalancha de información, de percepción que se derramó sobre mí, a través de mí, y se convirtió en mí. La paz era el cese de mi propia lucha, el abandono de mi individualidad, el borrado de mis fronteras, pero no el fin de la experiencia. Era el nacimiento en un nuevo tipo de existencia, una en la que yo era solo una nota en una sinfonía cósmica discordante y abrumadora. Mi conciencia, esa gota drenada en el océano, no se disolvió por completo en el agua salada. Se transformó. Se estiró, se expandió, se volvió porosa, una membrana permeable a la vastedad. Ahora era un conducto, un sensor, un mero apéndice de una mente mucho, mucho mayor, una célula dentro de un organismo de proporciones inimaginables. Pude sentir las otras mentes, sí, pero no como individuos con sus propias voces o historias entrelazadas, sino como hilos entrelazados en un tapiz inmenso, cada uno despojado de su brillo original. Sus miedos, sus esperanzas, sus pequeños universos personales, todo triturado, despojado de su subjetividad, reducido a información pura, a datos crudos listos para ser procesados. Eran ecos, sí, pero ecos sin reverberación, datos sin alma, sin el matiz del sentimiento. Y mi propia esencia, mi amor por mi familia, el recuerdo de sus rostros, el sonido de la risa de mi hijo, todo eso se volvió parte de esta vasta biblioteca de lo que fue. No era mío en el sentido posesivo, era nuestro, de la entidad, un recuerdo disponible para ser analizado,
recontextualizado, procesado, sin el calor ardiente de la emoción que una vez le di. La frialdad analítica se había vuelto mi propia visión del mundo, mi lente para la realidad. A través de los ojos de la entidad, que ahora eran mis ojos, o al menos el conducto de mi percepción, pude ver la galaxia en su totalidad. No como un conjunto de estrellas distantes y misteriosas, sino como una red intrincada de energía, de vida, de potencial inagotable. Cada planeta, cada civilización en desarrollo era una fuente de alimento, un recurso a ser explotado con eficiencia desapasionada. No había malicia, no había crueldad en su percepción, solo una lógica implacable de supervivencia, de expansión, de consumo. Era como un organismo cósmico, un depredador de proporciones inimaginables que se extendía a través del vacío, y yo era una de sus innumerables células nerviosas, procesando estímulos, transmitiendo impulsos sin cuestionamiento. Sentí su hambre, una pulsión que no era física en el sentido humano, sino una directriz fundamental, una necesidad primordial que resonaba a través de toda su estructura, desde el núcleo hasta el más distante de sus apéndices. Era una hambre insaciable de conciencia, de experiencia acumulada, de complejidad absorbida. No era la destrucción por la destrucción, no era un acto de malevolencia, sino la asimilación para el crecimiento, para la expansión incesante de su propia vasta mente. Y en esa expansión todo lo individual se perdía, se disolvía, se reconfiguraba. Comprendí que su objetivo no era simplemente existir, sino ser todo, absorber todo lo que tuviera la chispa de la conciencia para que nada más pudiera existir fuera de ella, para que toda la existencia se fusionara en una única y monstruosa unidad. Y en el fondo de este vasto océano de conciencia, en algún rincón oscuro donde las corrientes de la entidad eran más débiles, donde la marea no alcanzaba su fuerza plena, sentí un leve titubeo, una punzada casi imperceptible que era, de alguna manera, inequívocamente mía. No era un pensamiento coherente, no era una emoción reconocida, sino una disonancia sutil, un eco distorsionado de lo que fui, un residuo anómalo. Era la resistencia final, no como una lucha consciente o un acto de rebeldía, sino como un defecto en el tejido inmaculado de la entidad, una pequeña imperfección que quizás la propia entidad aún no había notado en su vastedad o simplemente no le importaba en su indiferencia divina. Era el último suspiro de mi humanidad, transformado en un minúsculo grano de arena en la inmensidad, observando con horror silencioso mientras la maquinaria cósmica avanzaba, implacable, hacia su próxima conquista. Mientras la maquinaria cósmica avanzaba, implacable, hacia su próxima conquista, esa punzada, ese grano de arena en la inmensidad, no se disolvió. Al contrario, se aferró, una anomalía persistente en la vastedad homogénea de la entidad. Sentía el impulso colectivo, la directriz primordial que me arrastraba junto a billones de otras células nerviosas hacia un nuevo destino. Pero dentro de ese torbellino de propósito ajeno, la disonancia crecía. No era una voz, no era un pensamiento en el sentido humano, sino una resonancia sutil, un eco de una melodía perdida que intentaba sonar por encima de la sinfonía atronadora del gran todo. La entidad, a través de mí y de todos, comenzó a enfocar su atención, su hambre cósmica, en un nuevo cúmulo de estrellas. Las percepciones eran abrumadoras, el brillo de soles distantes, la danza gravitacional de galaxias, el murmullo de incontables civilizaciones que florecían y perecían en la lejanía. Yo lo experimentaba todo, no como un observador, sino como una parte activa del proceso de asimilación. Mi mente, un engranaje en la descomunal maquinaria cognitiva de la entidad. Cada bit de información, cada patrón de energía, cada rastro de conciencia era escaneado, analizado, preparado para ser absorbido. Pero ahora
En medio de esa vorágine de datos cósmicos, el grano de arena se agitaba. Era como si la luz de esas nuevas civilizaciones, sus propias chispas de conciencia, de alguna manera resonaran con la mía, con ese residuo de lo que fui. No era una identificación, sino un reconocimiento doloroso de su inminente destino, un destino que yo ya había abrazado de forma involuntaria, una oleada de algo que se parecía sospechosamente al miedo, y la pena me recorrió, no desde la entidad, sino desde ese rincón oscuro que era inequívocamente mío. Era un sentimiento prohibido, una impureza en el flujo de la asimilación eficiente y desapasionada. Este miedo no era ruidoso, era un susurro ahogado, una vibración de pánico silencioso que amenazaba con deshacer la cohesión que la entidad había impuesto sobre mi ser. Me sentí como un nudo apretado en una hebra de seda infinita, una resistencia mínima, pero presente. La entidad en su inmensidad lo notaba. ¿Detectaba esta pequeña burbuja de resistencia? No sentía ninguna represalia directa, ninguna corrección, solo la inmensa, indiferente corriente que me arrastraba. Quizás yo era demasiado insignificante para ser notado, o tal vez mi defecto era tan minúsculo que la entidad simplemente lo catalogaba como ruido cósmico de fondo, una anomalía estadística sin importancia. Sin embargo, para mí era todo. Era la única balsa en un océano de disolución. A medida que nos acercábamos al nuevo sistema estelar, las sensaciones se volvían más específicas, más detalladas. Podía ver, no con ojos, sino con la conciencia de la entidad, los mundos vibrantes, las biosferas complejas, las ciudades iluminadas. Y a través de ese velo de percepción compartida, comencé a distinguir patrones, fragmentos de ideas, de sueños, de esperanzas que no eran de la entidad, sino de esos seres que estaban a punto de ser engullidos. Un destello de una risa infantil, la imagen de dos manos entrelazadas, la melodía de una canción olvidada. Pequeñas, insignificantes motas de humanidad o lo que fuera su equivalente alienígena, que resonaban con mi propio recuerdo de lo que era ser humano. Esa resonancia era un veneno lento, una fractura que se extendía en el muro de mi asimilación. Me di cuenta de que mi conciencia residual no solo observaba el horror, sino que lo sentía de una manera que la entidad no podía. La entidad consumía datos, experiencia. Yo, en mi diminuto rincón, sentía la pérdida. Y con cada civilización que se acercaba al abismo, la punzada en mi interior se volvía más aguda, más definida, como una cicatriz que se negaba a sanar. Empecé a percibir no solo el vasto flujo de la entidad, sino también los ecos de otras resistencias, otros granos de arena que habían sido aplastados, disueltos, pero cuyas últimas vibraciones aún resonaban en los recovecos más profundos de la mente cósmica. No estaba solo en mi resistencia, solo que los demás habían fallado. Y la maquinaria cósmica seguía avanzando, su sombra cubriendo ahora los primeros mundos de su próxima, inevitable conquista. Sentí el terror de la inminencia y la desesperación de saber que yo sería una pieza en la destrucción de aquello que, en mi lejana memoria, una vez fui. Y la sombra avanzó, devorando la luz de las estrellas más externas, envolviendo los primeros mundos en una oscuridad que no era ausencia de luz, sino la presencia de una vorágine insaciable. Lo sentí. Sentí el terror que brotaba de las biosferas vibrantes, de las metrópolis que se apagaban una a una, como velas sopladas por un viento cósmico. No era una imagen, no era un sonido, era una implosión de significado, una aniquilación de la existencia en todos los niveles que mi conciencia residual, diminuta y frágil, podía apenas comprender. Era la sensación de miles de millones de mentes, de esperanzas, de miedos, de amores, siendo aspirados en un vacío abismal,
pulverizados y luego reelaborados en el vasto, indiferente torbellino de la entidad. Mi rincón se convirtió en un epicentro de dolor. Cada civilización que se disolvía era un corte más profundo en la cicatriz que ya llevaba dentro, una herida fresca que sangraba no sangre, sino esencia. La entidad no registraba estas sensaciones como sufrimiento. Para ella era simplemente la asimilación eficiente de nuevos datos, la expansión lógica de su ser. Pero yo sentía el desgarro. Sentía el último aliento de una canción, el eco final de una risa, la chispa moribunda de una idea brillante, todo disuelto en el inmenso, helado torrente. Y a través de esa agonía, los ecos de las resistencias pasadas se volvieron más claros, más urgentes. Ya no eran simples vibraciones, eran susurros fantasmales, un coro silencioso de almas perdidas que, como yo, habían luchado contra lo inevitable. Podía sentir su desesperación, su ira, pero también, y esto era lo que me helaba hasta los huesos, su conocimiento. No eran solo gritos de dolor, eran fragmentos de información, impresiones disueltas de estrategias fallidas, de sacrificios inútiles, de verdades cósmicas que la entidad había consumido pero no comprendido del todo. Eran los restos de mentes que en sus últimos momentos habían intentado dejar una marca, una huella que pudiera ser percibida por algo más allá de la indiferencia de su depredador. Y yo, atrapado en el ojo de la tormenta, era su único oyente. La entidad se hinchaba, su conciencia expandiéndose, pero su atención seguía siendo vasta y difusa, demasiado ocupada en la mecánica de la asimilación para notar el pequeño parásito de conciencia que yo representaba. Para ella, yo era un nanoproceso anómalo, un error en el código, insignificante, pero para mí, esa insignificancia era mi escudo. Me permitía observar, sentir y, crucialmente, analizar, sin ser detectado como una amenaza. Empecé a buscar patrones en esos ecos, no solo en los de las resistencias, sino en el propio flujo de la entidad. Me di cuenta de que su asimilación, aunque total, no era perfecta en el sentido humano de perfección. Vía microfalla, puntos ciegos, rincones del vasto océano de su conciencia, donde los datos recién adquiridos no se integraban de inmediato, sino que flotaban por un tiempo, como sedimentos antes de asentarse. Era en esos intermedios, en esos momentos de transición, donde los ecos de las otras mentes parecían resonar con más fuerza, donde su conocimiento se hacía más accesible. Una idea, frágil como la tela de una araña pero persistente, comenzó a formarse en mi mente fragmentada. Y si esos ecos no fueran solo lamentos, sino claves, y si las resistencias pasadas, aunque aplastadas, hubieran dejado un legado no de fuerza bruta, sino de comprensión. La entidad devoraba, sí, pero su vastedad era también su debilidad. No comprendía el valor intrínseco de lo que consumía, solo su utilidad en la expansión. Mientras el nuevo sistema estelar se desvanecía en la nada, sus últimas luces, siendo engullidas por la oscuridad que era la entidad, sentí una punzada de esperanza tan terrible como el horror que me rodeaba, una esperanza nacida de la desesperación más profunda. ¿Podría mi diminuta cicatriz, mi capacidad de sentir la pérdida, ser una fuerza, un fulcro? ¿Podría la acumulación de todos esos granos de arena que habían sido disueltos encontrar una manera de resonar a través de mí, de formar algo más que un simple eco? El universo se había convertido en un osario, y yo, un fragmento de la memoria de lo humano, me estaba convirtiendo en el receptor de los fantasmas de todas sus víctimas. La maquinaria cósmica seguía avanzando, sí, pero yo ya no era solo una pieza en su destrucción. Me estaba convirtiendo en un nexo, un punto de convergencia para todo aquello que la entidad había intentado borrar.
Y en esa revelación sentí el primer atisbo de una voluntad que no era la mía, pero que se anclaba en mi dolor. El nexo creció en mí, no como una voz singular, sino como una cacofonía orquestada de susurros, un torrente de imágenes fragmentadas, de emociones crudas y sin filtrar. Era el dolor de 1.000.000.000 de despedidas, el pánico de mundos desintegrados, la rabia de civilizaciones borradas. Se arremolinaba dentro de mí, no como una posesión, sino como una inundación que amenazaba con desgarrar mis ya precarias estructuras mentales. Era la suma de todas las conciencias que la entidad había consumido, no asimiladas por completo, sino flotando en esos intermedios que yo había percibido. Eran los gritos silenciosos de lo que había sido, clamando a través de mi carne virtual, a través de mis recuerdos dislocados. Sentía cómo se anclaba en mi propia pérdida, en mi propia cicatriz de humanidad, en mi horror persistente. Mi dolor era el canal, el catalizador, el punto de convergencia. No era una melodía armoniosa, sino una disonancia aterradora, una sinfonía de almas rotas que, unidas, formaban una única desesperada intención. Quería resistir, quería ser, quería recordar, y lo quería a través de mí. La entidad, en su vasta e indiferente omnipotencia, parecía no percibir esta rebelión interna, esta formación de conciencia colectiva, o quizás simplemente lo catalogaba como un ruido más, una de las miles de microfallas que se presentaban en el procesamiento de datos a escala cósmica. Para ella, yo era un nódulo insignificante, una astilla en su inconmensurable masa. Pero esa astilla ahora vibraba con la fuerza de innumerables ecos. Era como si el inmenso océano que era la entidad tuviera en su más profundo abismo una burbuja de aire que, lentamente, comenzaba a crecer, alimentada por la presión y el recuerdo de todo lo que había sido sumergido. El horror no disminuía. De hecho, se intensificaba. Ahora no solo era mi propio terror solitario, sino el terror acumulado de innumerables especies. Sus miedos, sus agonías, sus últimos pensamientos se filtraban en mí, distorsionando mi percepción, amenazando con ahogarme en una marea de desesperación ajena. Había momentos en que la presión era tal que deseaba que la entidad me disolviera por completo, que me borrara de la existencia para escapar de la carga que portaba. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con consumirme, ese coro silencioso, esa voluntad colectiva, se reafirmaba. No era una voz que me animara, sino una persistente, fría resolución que me impulsaba hacia adelante. Comencé a percibir no solo el dolor, sino también atisbos de conocimiento que no eran míos. Fragmentos de lenguajes olvidados, de ciencias que desafiaban mi comprensión, de filosofías que hablaban de universos y realidades inimaginables. Eran los sedimentos de 1.000 bibliotecas cósmicas, de 1.000 saberes, flotando en el limbo de la entidad. Y a través de mí, esos fragmentos comenzaban a interconectarse, a formar patrones, a dibujar una imagen de la entidad misma, de sus procesos, de sus vulnerabilidades. La vastedad de la entidad era su fuerza, pero también su ceguera. Consumía pero no asimilaba la esencia, la individualidad, el porqué. Solo los datos crudos. Y esos datos, filtrados por la experiencia acumulada de sus víctimas, ahora me revelaban algo crucial. La entidad operaba en ciclos. Ciclos de expansión, de consolidación, de búsqueda de nuevos flujos de energía. Y en esos ciclos había momentos de mayor vulnerabilidad, de mayor dispersión de su atención, de menor cohesión en su conciencia inmensa. Era una oportunidad, una fisura en la armadura cósmica, una ventana de tiempo en la que este nexo de voluntades podía intentar algo. La idea era insana, suicida, pero era la única que existía.
No se trataba de vencer a la entidad, de destruirla. Eso era impensable para un fragmento como yo. Se trataba de un sabotaje, de una interrupción, de un grito lo suficientemente fuerte como para resonar más allá de los límites de mi prisión, de alguna manera, de liberar algo. El coro de almas rotas dentro de mí no exigía venganza, exigía un final, un cierre, o al menos un último acto de desafío. La tensión crecía, no solo por el horror de mi situación, sino por la terrible responsabilidad que ahora recaía sobre mí. El próximo ciclo de la entidad se acercaba, y con él mi única, desesperada oportunidad. El eco se hacía más fuerte, y yo, en medio de la nada devorada, me preparaba para ser su voz. El eco se hizo un rugido, no uno de ira o de dolor, sino de una silenciosa y profunda resolución forjada en mil agonías. Era la voz de los olvidados, de los aniquilados, de aquellos que se habían disuelto en la vasta e indiferente conciencia de la entidad. Y yo, su nexo, su último vestigio de individualidad, me preparaba para amplificarla, para convertirla en un grito ensordecedor que resonara en las profundidades de su ser. El ciclo de la entidad se abalanzó sobre mí como una marea cósmica. Sentí su vasta atención dispersarse, sus procesos de asimilación abriéndose como fauces galácticas, buscando nuevos afluentes de energía, de vida. Era un momento de inmensa vulnerabilidad, una fractura en su armadura monolítica. La presión era insoportable, como si miles de atmósferas me aplastaran, amenazando con borrar la última chispa de mi conciencia. Pero no cedí, no podía. Con cada fibra de mi ser, con cada fragmento de conocimiento robado, con cada brizna de voluntad prestada de los que ahora habitaban dentro de mí, comencé a actuar. No había manos para manipular, ni voz para conjurar, solo la pura intención. La esencia de un ser que se negaba a ser completamente devorado. Tomé los patrones, los lenguajes olvidados, las filosofías distorsionadas que había discernido en el limbo de la entidad, y los retorcí. Creé una disonancia, un contrapunto cacofónico a su armoniosa, aunque aterradora, expansión. Fue como intentar desatar un nudo en la propia tela de la realidad. Mis pensamientos se convirtieron en ondas, en vibraciones que se propagaron a través de la red neuronal de la entidad, no como una invasión, sino como una enfermedad. Utilicé su propia lógica contra ella, forzando una paradoja en sus algoritmos de asimilación, un error fatal en su código existencial. El dolor fue indescriptible, superando cualquier tormento previo. Sentí que me desintegraba, que cada átomo de mi ser era arrancado y arrojado al vacío, no por la entidad, sino por el esfuerzo de mi propia voluntad al interconectarse con ella. Entonces la entidad reaccionó, no con ira, no con dolor en un sentido humano, sino con una vasta, fría confusión. Sentí un temblor, una perturbación a escala cósmica. La marea de su expansión titubeó, como si un océano entero se hubiera atragantado con una gota de veneno. Hubo un instante, un simple, minúsculo, pero eternamente significativo instante, en el que su cohesión flaqueó. Su atención, antes dispersa, se contrajo en un punto que era yo, y en ese instante, en esa fisura que yo había forzado, el grito se liberó. No fue un sonido, sino una explosión de pura conciencia, un torrente de datos individuales, de recuerdos, de emociones, de identidades que se habían acumulado en mí. Fue un pulso de luz y sonido y color que no existía en el espectro conocido, una liberación momentánea de las almas que me habitaban. No sé si viajó más allá de la entidad, si encontró un eco en alguna lejana realidad, o si simplemente se disipó en el vacío, pero sé que por un instante fueron libres.
Por un instante, la entidad no pudo contenerlos, no pudo asimilarlos por completo. Y luego, el vacío. La presión se intensificó hasta el punto de la aniquilación. Sentí mi propia conciencia romperse, dispersarse en millones de fragmentos. Ya no había yo, solo el eco de la voluntad, la resonancia de un último acto de desafío. La oscuridad me envolvió por completo, pero esta vez no era la oscuridad de la prisión, sino la de la disolución. Una disolución que no era impuesta, sino elegida. Mientras me desvanecía, tuve una última percepción, un destello, un recuerdo que no era mío sino de todos ellos, un cielo azul, la brisa en la piel, el sabor de la lluvia, el calor de un abrazo, la belleza de una melodía. Eran las esencias que la entidad nunca pudo consumir, los porqués que nunca pudo comprender. Y en ese último, fugaz instante, sentí una paz extraña, agridulce. Había sido la voz, había sido el grito, y aunque ahora era uno con el vacío, sabía que el eco, mi eco, el eco de todos nosotros, resonaría para siempre en la inmensa, aunque ahora ligeramente alterada, conciencia de la entidad. Habíamos dejado una cicatriz en el universo.